varios de los profesores que dictaban el diplomado, la mayoría exiliados venezolanos, y decían: no vengo a hablar desde los títulos ni desde los cartones, sino desde la experiencia personal. Los títulos y los cartones se han vuelto hoy en día en nuestro país una cosa supremamente compleja y complicada. Cuando digo que vengo a hablar desde la experiencia, vengo a hablar desde 25 años de docencia, donde uno va entendiendo cómo las generaciones cambian, cómo las visiones cambian. La mayoría de ustedes probablemente tienen formación en Derecho. Mi formación, como lo expresó quien me presentó, es en Ciencia Política, en Gestión Pública, en Estudios Latinoamericanos y, por supuesto, en Teología. Y uno se preguntará, en el caso colombiano, ¿qué es la justicia? El periódico colombiano hace como 2-3 meses, un poco menos, publicó una noticia de la que yo siempre le he hecho énfasis a los estudiantes. ¿Y cuál es? Nosotros somos el país de América Latina con más abogados. Nosotros nos aproximamos a 1 millón de abogados. Y probablemente, hiriendo susceptibilidades, tenemos una de las justicias más débiles o más mal estructuradas, no solo a nivel de América Latina, sino a nivel mundial. Ese es como el primer cuestionamiento que yo quisiera poner en este grupo y en esta charla, no a título, ni aquí quiero ser claro, y lo primero que digo a los estudiantes: yo no vine ni a formar, ni a adoctrinar, ni a que usted repita, porque ese es el otro gran problema de la formación, de la docencia y de la academia nuestra. Estamos acostumbrados a que el estudiante tiene que repetir lo que el profesor dijo en el salón de clase, tal cual. Si el estudiante no contesta lo que el profesor dijo, entonces se raja. Y resulta que ahí se acaba la base del pensamiento, y el pensamiento es la capacidad de criticar. A veces los colombianos somos criticones, a veces no, casi siempre. Entonces mi función y mi idea aquí para hablar de la justicia es decirles a ustedes, ¿qué pasa? Tenemos 1 millón de abogados. ¿Qué pasa en el país? ¿Cuál es nuestra visión de justicia? ¿Cuál es nuestra manera de ver esa justicia? No solo la justicia como tal, formal, sino el concepto de justicia en todos los escenarios. Y ahí es donde sopesa un poco la razón por la cual le acepté a Lina la invitación. Yo le digo a los estudiantes, para poder hablar de justicia, empecemos por hablar lo que yo llamo las primeras ciencias madre del pensamiento humano, que son las que nos han permitido llegar hasta donde hemos llegado. La primera de esas ciencias, en principio, es el pensamiento y es la filosofía. La ciencia madre del ser humano es la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía es la que nos permite entender que nosotros tenemos una capacidad de pensar. ¿Que no nos gusta la filosofía? Sí, lamentablemente hemos llegado también a un modelo en el que pensar no tiene sentido, la filosofía no tiene sentido, a los estudiantes no les interesa, a la gente no le interesa, pero lo que no tenemos capacidad es de pensar. Pero nuestra ciencia madre, la vitalidad del ser humano, está en la capacidad de pensar. Ahí comenzó el mundo. Que es que somos hijos del método científico del siglo XIX. Somos hijos de la filosofía. El método científico llegó muchos siglos después. Lo primero que nos sentamos a hacer fue a pensar. Y en ese pensar surgen las ciencias madre. La primera de esas ciencias es la teología. ¿Y por qué es la teología? Porque la mayor pregunta que tiene el ser humano es: ¿y después de esta vida qué sigue? ¿Para dónde voy? Sea cristiano, sea budista, lo que usted quiera. Pero la gran pregunta
el ser humano lo atormenta a hoy es ¿por qué me muero? ¿Qué pasa en el momento en que yo me muero? ¿Para dónde voy? El mayor tormento está ligado a eso. Nosotros los seres humanos no hemos logrado entender que nos vamos a morir. Y como no hemos logrado entender que nos vamos a morir, nuestra mayor lucha es para evitar la muerte. Pero ese evitar la muerte es lo primero que nos hace injustos. Estamos hablando de justicia. ¿Por qué nos hace injustos? Respetable cualquier visión que ustedes tengan de fe. Porque como no nos queremos morir, surge lo que realmente es el pensamiento. ¿Y qué es el pensamiento? La capacidad de perfeccionar la maldad. ¿Y qué es la capacidad de perfeccionar la maldad? La capacidad de ser egoístas. ¿Qué acabo de decir? ¿Sí? La capacidad de ser egoístas. El pensamiento humano, lo primero que nos da es la capacidad de ser egoístas. Primero yo, segundo yo, tercero quítese que voy yo. Toda nuestra cabeza, que es donde nadie puede escrutar, es un pensamiento de perfeccionamiento del egoísmo. No, profe, no es un perfeccionamiento del egoísmo. Sí. Sí. Porque mi deseo de vivir en esta tierra, mi deseo de acostumbrarme a esta tierra, me vuelve lo suficientemente egoísta. Y entonces ese egoísmo comienza a construir lo que algunos llamarían la injusticia. Yo me enamoré de esta hermosa mujer y es mi pensamiento el que me dice a mí, es que ella es mía. Y es que si usted no me pertenece y se enamora de otro, yo la mato. Discúlpeme, ¿y en qué momento usted fue mía? ¿Y en qué momento usted se vuelve mía? ¿Y qué fue lo que le dije? Es que si usted no me pertenece, yo la mato. La mato. Y entonces yo quisiera, a título de pensar, no a título de, vuelvo repito, ni de adoctrinar, que pensemos que la justicia comienza en el momento en que tenemos que escrutar lo más difícil que es la mente humana, aquella que nos dice que yo soy egoísta. Lucho por atesorar bienes materiales, lucho por atesorar personas, lucho por atesorar una cantidad de cosas que creo que me van a permitir vivir eternamente. Y entonces, de ahí surge, por supuesto, en esa capacidad de pensar, la idea de que hay una vida después de la muerte. Que hay un premio después de la muerte. Entonces, ese premio después de la muerte nos da base a la siguiente ciencia. ¿Y cuál es la siguiente ciencia? Explicar a Dios. Pero explicar a Dios sobre la base de un premio, un beneficio o un castigo frente a lo egoísta que yo pude haber llegado a ser en esta vida. Entonces nosotros vamos a reducir ese egoísmo sobre la base de un premio futuro. Y en ese sentido, pues por supuesto nosotros vivimos en la filosofía occidental, surge una iglesia católica que nos dice que si usted se porta bien en esta vida, va a recibir un premio. Y en términos de la charla que estamos planteando, ese premio sería justo. Sería justicia. Porque lo hicimos bien, porque estamos comportándonos bien. Y claro, construimos todo un andamiaje de pensamiento frente a que mi comportamiento individual y social está atado
a un premio a posteriori, a un premio supremamente incierto. Vuelvo y repito, no quiero herir susceptibilidades frente a la credibilidad que tenga cada uno de ustedes. Yo soy una persona creyente, pero lo que tengo que decirles a ustedes es que ese premio incierto es lo que primero logra que el individuo se controle. ¿Sí? Va a haber un premio a futuro, pero entonces aquí es donde su profesor Rosso hiere susceptibilidades, porque le digo a los estudiantes, si minutos atrás yo dije que la mente humana es capaz de perfeccionar el egoísmo, es donde le digo a los estudiantes, es que la mente humana es lo más traicionero que hay. Porque usted es capaz incluso de justificar su egoísmo. Y entonces el estudiante me dice, no, yo le digo sí. Pensemos en el señor Garavito, violador de niños, leyendo la Biblia y arrepintiéndose. Ha construido todo un pensamiento de justificación de todo lo que hizo, incluso a través de buscar la absolución de su propia conciencia. Y entonces entramos en otro gran dilema de la justicia. ¿Cuál es? Creer que la sociedad es capaz, abro comillas, no voy a meterme en este momento en la justicia restaurativa, me queda la justicia punitiva, es capaz de castigar al culpable. El problema es que el culpable nunca va a ser castigado porque en su capacidad de pensar, en su construcción de pensamiento egoísta, es capaz de construir todas aquellas justificaciones, incluso religiosas, para absolverse él mismo la conciencia de lo que hizo o dejó de hacer. Solo sobre la misma base de creer que a futuro va a haber un premio. La justicia de una u otra manera. Entonces, cuando uno quiere pensar la justicia, tiene que empezar, y es lo que le digo a los estudiantes, tenemos que empezar a desenvolver todo ese pensamiento. Entonces, hermano, sí, listo, yo voy a portarme bien porque hay un premio. Y entonces uno se pregunta, ¿y dónde está? Entonces le dicen, no, el infierno, el cielo, el juicio final. ¿Y si no lo hay? ¿Y si no lo hay? La racionalidad del siglo XVIII y del siglo XIX llevó al ser humano a pensar que no lo había. Que la teología es un invento del pensamiento humano para tratar de controlar al ser humano. Y controlarlo en términos de justicia y de sociedad. Pero como mi temor sigue siendo la muerte, surge la tercera ciencia, dentro de esa ciencia madre. ¿Y cuál es esa tercera ciencia? La que queremos que nos evite la muerte. La medicina. La medicina es la ciencia que nos va a evitar la muerte. Y entonces aquí voy a ser grosero, pura mierda. Esa es otra de las grandes mentiras del ser humano. ¿Y por qué es otra de las grandes mentiras del ser humano? Porque usted va al médico, usted no va a evitar la muerte. Usted va a que el médico le dé una medicina, Lo mejor. Le prolongue, diría yo. lo tenga vivo, pero no va a evitar la muerte. El fin va a seguir siendo el mismo, la muerte. Y entramos en otro gran dilema. Entonces las enfermedades son castigo de Dios porque yo me he portado mal o porque me he portado bien. Justas y no justas. Y entonces en ese escenario de la medicina nos devolvemos otra vez al escenario teológico. ¿Por qué? Porque todo lo que hace la medicina perfecciona el mayor deseo egoísta del ser humano, el de vivir.
No es cierto. Sí, sí es cierto. Yo voy a hacer una pregunta aquí. Si no lo perfeccionaría, ¿cuántos de los que estamos en esta sala estamos dispuestos a donar órganos? ¿A qué? A donar órganos. Estamos dispuestos a donar órganos. Eso es empezar a romper, no, el egoísmo. Es empezar a romper el egoísmo. Es entender que mi cuerpo es finito y que le puede servir a otras personas. Pero nosotros no somos capaces todavía de romper eso. Nosotros, los seres humanos. Aquí voy a herir susceptibilidades con relación a esa frase muy común hoy en día en los movimientos feministas y abortistas, y es mi cuerpo, mi decisión. Mi cuerpo, mi decisión. Es decir, es mi cuerpo, son mis órganos, son mi corazón, es mis riñones, es mis hígados, es mis córneas, yo no las dono. Son mías. De la misma manera que la gente le dije a la persona a la que me enamoré, usted es mía, mi cuerpo es mío. ¿Y por qué se lo tengo que dar a los demás? Yo no se lo voy a dar. Y resulta que la medicina es uno de los elementos más complicados en la justicia. En la justicia. ¿Por qué? Porque durante más de 2000 años nos hicieron creer que el cuerpo humano, desde el punto de vista paulino, es sagrado y solo dispone de él Dios. No yo. No yo. Y entonces nos metemos hoy en el concepto actual de la justicia, en un tema que no es de esta charla, pero que es atinente, y es todo el tema de la bioética. Todo el tema de los tratamientos, todo el tema de la experimentación con el cuerpo humano, todo el tema de la experimentación para prolongar el mayor egoísmo del ser humano, la vida. Y aquí voy a poner, en algún momento hago un paréntesis de un capítulo que me encantó esta semana de una serie médica genial, y hace parte de lo que estamos planteando. Llega una persona a una cirugía de corazón abierto, hay que hacer un trasplante de corazón. El donante está listo, pero al hacer el proceso descubren que el corazón está fallando. Es decir, que el corazón no sirve. Y en ese momento encuentran que la solución puede ser mantenerlo, sí, o hacer una cirugía con un corazón de cerdo. Y se voltea a la médica y dice, yo no hago la cirugía porque el cerdo es un animal sintiente. Y al cerdo no se le ha consultado la donación de su órgano. Estoy trayendo el ejemplo porque son los dilemas del ser humano. Y entonces el otro médico le dice, pero ¿estaba dispuesta a hacer una cirugía con un corazón humano? Dice, sí, pero es que el cerdo es un animal sintiente y a él no se le puede sacar el corazón. Y entramos en el dilema de ¿qué es más importante? ¿El ser humano, el cerdo, el corazón? Por eso los traje, porque también es justicia. ¿Sí? Las visiones que hoy estamos construyendo. Pero el capítulo es más interesante todavía. ¿Por qué? Porque al final llega un corazón por un accidente que se acaba de presentar y ya toma la decisión de que no se extrae el corazón del cerdo. Pero ahí no está la historia. El caso es que cuando van a hacer toman la decisión de hacer la cirugía con el cerdo, traen el cerdo al hospital. Y entonces el médico pregunta que para qué trajeron el cerdo, que por qué no habían traído el corazón. Y le responden, es que es mejor mantener el corazón en su incubadora original y hacer el trasplante aquí. Entonces empieza toda la parafernalia para operar el cerdo. Y en ese momento los niños del pabellón de cáncer vienen a jugar con el cerdo.
se enamoran del cerdo. Y cuando aparece el donante, ya no van a usar el cerdo. Y aquí viene el quid del asunto. ¿Por qué? Porque no usan el cerdo. Y cuando termina toda la fernafernalia y toda la pelea supuestamente bioética y justa frente a la creación de Dios en cuanto a animales, seres humanos, que es el debate que hoy estamos teniendo en esta sociedad, se voltea el médico y le pregunta a la persona que trabaja el cerdo, ¿y qué van a hacer con el cerdo? ¿Y cuál creen que es la respuesta? ¿Ah? Un asado. No. Dejárselo a No, los es que niños. trae los ¿Ah? niños. Dejárselo a los niños. Dejarse de un poco. Ay, que entonces. Hay que matarlo. Hacer un asado. Y hay que matarlo porque el cerdo genéticamente ha sido preparado Para matarlo. para matarlo. Y no sirve ni para comer, ni para meterlo con los otros animales, sino su único fin es matarlo Era el corazón. y cremarlo. Y ustedes dirán, profe, pero ¿por qué nos trae este escenario? Porque ahí también comienza la cuestión. Porque el gran dilema nuestro, en el contexto que vivimos, es, y por eso lo pongo sobre las ciencias base, es todas nuestras decisiones de alguna manera van a ser justas o injustas. Y todas están ligadas sobre nuestra propia individualidad y egoísmo. Alguien puede decir, un cerdo. Sí. Por supuesto que ese cerdo hoy, en un mundo capitalista, puede valer miles de millones de pesos como vale el corazón de un donante. Como vale un corazón de un donante. ¿Qué acaban de decir? Yo pregunté, ¿quién está dispuesto a donar? Vamos a traer aquí una cantidad de cifras a nivel capitalista y a nivel mundial de cuánto cuestan el mercado negro de la donación de órganos. Y cómo todo eso va en contra de una serie de cosas que van allá hasta la justicia. Y por supuesto, de esa ciencia que es la medicina, pasamos a la siguiente ciencia. En la formación de ustedes, que son abogados, no es la mía, soy politólogo, ella es gestora, la siguiente ciencia se llamaría el derecho. El ser humano tiene que construir una ciencia que se llama el derecho. Y aquí es donde el criticón de su profesor, no el crítico, sino el criticón de su profesor, dice, pues puchica, la cagamos. ¿Y por qué la cagamos? Porque nos han hecho creer que la siguiente ciencia es el derecho. Por supuesto, ¿qué es el derecho en el escenario de la ciencia? Es toda la normatividad social mediante la cual una sociedad se cohesiona. Y nos enseña a vivir en sociedad. Pero ahí está el problema. Si yo hablo de derecho, grave asunto. ¿Por qué? Y por eso voy a herir susceptibilidades. Lo que más viola el derecho es el derecho. Por eso a mí personalmente me gusta más que hablemos de la ciencia de las leyes. Y las leyes son justas y son injustas. Yo creo que uno de los grandes problemas en Colombia es que tendríamos que empezar por hablar por ahí. Nuestras facultades están, creo que la única que se llama, bueno, la única que tiene nombre diferente creo que es el Rosario, que se llama jurisprudencia. Pero las demás se llaman facultades de derecho. Y resulta que, en la lógica más simple, el derecho no existe. Existen las leyes que construyen una sociedad para cohesionar. Y en muchas ocasiones, aun cuando no nos guste, esas leyes violan los derechos. Si yo por alguna razón nazco hoy
en una sociedad, otra vez vuelve el tema de la filosofía, de la teología, por supuesto la medicina. Si yo nazco en una sociedad musulmana fácilmente y soy homosexual, fácilmente va a decir esa sociedad que por religión eso es pecado, que por medicina eso es una enfermedad y que por las leyes del Estado yo merezco ser colgado en una grúa y ahorcado. Y lo primero que van a contestar es, esa es la justicia, esa es la ley. En esta salón hay conmigo 1, 2, 4, 6 preciosas mujeres. Pero resulta que las facultades de derecho que nacieron en el siglo, podríamos decir que en el siglo XVI en Colombia, porque el derecho es una de las carreras más antiguas en las universidades en Colombia, fue una carrera que violó y vulneró los derechos de las mujeres hasta el año 36. Y cuando digo hasta el año 36, es porque estoy pensando en la reforma de Alfonso López Pumarejo, cuando se creó la cédula de ciudadanía, el registro civil de nacimiento, y se igualaron, yo no diría derechos, se igualó el hombre Y la mujer. con la mujer, porque hasta 1936 yo me atrevería a decirle, voy a ir susceptibilidades, a veces soy coloquial, fácilmente hasta 1946 en Colombia, en el matrimonio, el cura implícitamente le decía al tipo, aquí se la entrego como esposa y no mujer para que la trate como borra de alquiler. Usted dice, ay, qué gran guachala, que acá sí se puede hacer, sí. Pero yo recuerdo a mi abuela, y Lina me ha escuchado esta historia, yo recuerdo a mi abuela se casó en 1941, que en paz descanse. Y ella decía que el día que el marido vino a pedir la mano, sacaron un cojín de la sala, le pidieron a ella que se arrodillara, ella se arrodilló, mi tatarabuelo le dio la bendición y le dijo, mija, mañana se casa, a partir de mañana su papá es su esposo y está en capacidad de castigar. Y la ley filosófica, la ley moral e incluso la ley de la medicina, y ahorita voy a decir por qué, avalaba esa violación de derechos. Y avalaba esa violación de derechos, ¿por qué lo voy a decir? Porque automáticamente me devuelvo a donde comencé mi ejemplo con esta hermosa mujer. Es que mi egoísmo me da para que usted me pertenezca. Y la sociedad me lo reafirma y me lo permite. Entonces yo quisiera ir cerrando, quiero escucharlos, la idea no es que solo hable yo, es que pensar la justicia nos implicaría volver a pensar el ser humano. Y implicar pensar el ser humano nos implica entender que si yo bien acabo de decir que a mi abuela le violaron todos los derechos humanos, es entender, por ejemplo, que fue una mujer que probablemente enamorada tuvo 12 hijos. ¿Y creen que ustedes que a esa mujer en algún momento le preguntaron si quería que su cuerpo tuviese 12 hijos o solamente era la costumbre, la cultura? Y por supuesto, ahí entra otro escenario, otra vez me devuelvo a la bioética, ¿no? Otro escenario, no es que todo niño trae el pan debajo del brazo. Debajo del brazo. Y es que si usted aborta o usted decide no tener hijos, eso es pecado. Y me vuelvo a la ley teológica, a la ley de Dios. Entonces yo quisiera que la charla se enfocara en eso, es para poder empezar a pensar la justicia en Colombia tendríamos que volver a empezar, valga la redundancia, por el principio. Por entender que esas 4 ciencias madres se perdieron en algún momento. Y se perdieron porque hemos hecho el salto académico a la formación de títulos sin preguntarnos realmente qué es el ser humano. ¿Qué es el ser humano?
qué esperamos y qué queremos de ese ser humano? Y por supuesto puse el ejemplo para poder ir susceptibilidades. Dentro de muy poco, en Colombia nos vamos a encontrar con el escenario del marrano. Dentro de muy poco, en el concepto de justicia que estamos manejando en Colombia, nos vamos a encontrar que son más importantes los animales que el ser humano. Sí. No, primero que todo agradecerle pues, su presencia y sus aportes frente al tema de la justicia, que veo que tiene un componente que nos invita a reflexionar filosóficamente sobre la justicia. Sin embargo, sí me gustaría hacer algunas precisiones. En el enfoque que se da, yo creo que usted divide la justicia en el tema de justicia comportamental y limita mucho el tema de la justicia jurídica, porque hay unas diferencias muy sustanciales en ese tema. La justicia comportamental pues divide entre nuestros comportamientos justos o no justos, pero en la justicia jurídica nos tenemos que ir al mundo procesal, al mundo donde hay una realidad sustancial de los procesos. Y digamos que a veces hay decisiones jurídicas que si las trasladamos a la óptica filosófica comportamental, pues en uno y otro marco van a ser una injusta y en el otro justa. Igualmente, la reflexión pienso yo que es un poco injusta con la profesión del derecho, la invitación que usted nos hace, porque veo un poco de sesgo frente, y de pronto no de manera intencional, pero sí de pronto en la carencia de algún conocimiento jurídico que nos permita tener una mejor comprensión sobre la realidad jurídica. La filosofía se caracteriza, en algunos casos, también sin ánimo de herir susceptibilidades, en que muchos filósofos se creen dueños de la verdad. Y la verdad ya es un discurso más profundo, ¿no? Es un discurso que nos lleva a reflexionar muchas situaciones y que aquí pues no pienso que sea el contexto para debatirlo, pero sí quiero llegar a una conclusión muy precisa. Yo pienso que el derecho, sobre todo en Colombia, y la justicia, tienen unos componentes, si miramos sus orígenes, el derecho ingresa a Colombia a través de la Iglesia Católica y las primeras formas de derecho que existen en Colombia son las del derecho canónico, que ingresan a través de la Universidad Nacional y de la Universidad Externado de Colombia. Fueron como las primeras cátedras de derecho. Santo Tomás Rosario y el Colegio Mayor de San Bartolomé. Pero la Universidad Nacional está a la par con... No, porque las primeras escuelas de derecho las vamos a encontrar directamente ligadas a las instituciones universitarias católicas. Su merced tiene que recordar que la Universidad Nacional surge a finales del siglo XIX. Entonces, la Universidad Nacional, por supuesto, dentro de la charla, y perdón que lo he interrumpido, dentro de la charla que estamos planteando, la Universidad Nacional es la primera respuesta a desteologizar, si pudiéramos llamar así, la justicia en Colombia. La diferencia, bueno, excepto la imprecisión, la diferencia es muy poca entre la cátedra de la Universidad Nacional con las universidades canónicas que ingresaron el derecho canónico, que a su vez tiene un origen bastante romano. Nosotros nos nutrimos en esencia del derecho, fundamentalmente también del derecho romano. Y el derecho romano también tiene esa connotación de canónico, mucha de su parte. Entonces, esa influencia nos hace incorporar a la justicia colombiana el tema moral y el tema ético. Y de ahí parte que muchas de las decisiones judiciales tienen ese componente incorporado. Y ese componente se nutre también del tema filosófico, con las diferentes doctrinas que hay del derecho de la filosofía.
Entonces, partir de una precisión de que si en Colombia la justicia es buena o mala, dependiendo del enfoque que se le quiera dar, si es filosófico o si es un enfoque jurídico, tendríamos que concluir que si nos vamos por el enfoque jurídico, tendríamos que entonces entrar a analizar la justicia frente a la inoperancia o frente a la, se me está escapando el término, cuando no se dan, cuando la justicia no da los fallos que debe proferir. Sí, sancionatorios. Ya la parte sancionatoria, la parte ejecutoria del proceso. Sí, pero es que hay un término que se me escapa ahorita, que es frente a los resultados que da la justicia. Entonces, ahí vamos a mirar si esa justicia es buena o no, dependiendo la óptica que se le esté dando al tema de la justicia. Yo considero que Colombia tiene unas bases muy sólidas en cuanto a su sustento jurídico. El problema de la injusticia jurídica es que se ha incorporado otros elementos, como el tema de la corrupción, como el tema de la falta de objetividad. Y eso es lo que genera, el término ya lo recordé, que haya tanta impunidad. Y la impunidad es el parámetro con el que jurídicamente podemos decir si hay una buena o mala justicia, una regular justicia en Colombia. Entonces, yo pienso que en el componente jurídico normativo, nosotros estamos en unos niveles de estándares a nivel mundial muy buenos, aunque contamos con una de las legislaciones más extensas del mundo. O sea, nosotros nos nutrimos y eso hace parte de la falencia en la toma de decisiones, porque por decir algo, yo voy a tomar una decisión jurídica, me van a aparecer alrededor, para tomar una decisión justa, alrededor de más de 3.000 leyes. Estamos dentro de uno de los países más llenos de leyes. Y eso, en vez de contribuir a la justicia, tenemos leyes por allá del año 1800 y 1700 y 1600, porque no ha habido un ejercicio de recopilar esa legislación y actualizarla de manera oportuna. Entonces, todo eso contribuye, todos esos elementos contribuyen desde el punto de vista de la justicia jurídica a que no hayan unos elementos esenciales para que tengamos una justicia afortunada y apropiada y que verdaderamente responda a las necesidades de la sociedad. Porque recordemos que la justicia es una de las ramas o de la ciencia que tiene muchas ramas dentro del derecho. Entonces ahí entra otro componente. ¿Qué tipo de justicia es? Punitiva, restaurativa, restrictiva? Y entendemos que esa medición de pronto es un poco irresponsable hacerla de manera generalizada, aunque filosóficamente pueda tener una mayor facilidad en cuanto a su medición. Y de ahí salimos los abogados, de esa realidad jurídica y de esa realidad social, porque también es un componente que refleja el abogado que podemos llegar a ser. De ahí surgimos los abogados, de esa influencia filosófica y jurídica que hemos aprendido de qué es el derecho y de qué es la justicia. Entonces simplemente quería hacer ese aporte para que se tenga en cuenta que los abogados también venimos de unas realidades muy difíciles y que de pronto es un poco injusto hacer precisiones frente al ejercicio de nuestra profesión. Muchas ¿Me gracias. recuerda su nombre? Seidel Pérez. Seidel, un minuto antes de Seidel, yo comparto su posición. Lo que pasa es lo siguiente, y por eso quise ser empático al comienzo. Si usted se da cuenta, en mi charla yo planteé que la justicia era una ciencia. Aquí sí no me voy a amparar la libertad de cátedra, yo le puedo decir que el concepto de ciencia en las escuelas de derecho en Colombia se ha perdido. Nos hemos vuelto, y usted mismo lo dijo, nos hemos vuelto los supremamente estructurados frente a una justicia supremamente normativa y codificada,
que el espacio a la interpretación real de la justicia sobre la base del comportamiento humano se pierde. Y usted mismo lo dijo. Yo tengo serios reparos hacia la Constitución del 91, pero lo que no le puedo reparar, lo que no puedo destruir frente a mis reparos a la Constitución del 91 es que la parte dogmática quedó preciosamente construida. Los 89 o 90 artículos que le dan cuerpo a la Constitución del 91 son preciosos, empezando por el libre desarrollo de la racionalidad. El problema es que esos 90 artículos se han estrellado con toda esa codificación jurídica y toda esa formación jurídica, porque usted mismo lo dijo, nosotros seguimos funcionando, incluso ni siquiera con leyes del siglo XIX, nosotros seguimos funcionando con muchos asideros legales que se imbrincan hacia la tradición romana y hacia la tradición española. Entonces, mi invitación aquí no es a desbaratar el derecho, es a que las escuelas de derecho empecemos por lo que yo llamaría, hablemos realmente de leyes. De leyes. Las leyes implican mirar el contexto. Claro, las normas están. Yo le puedo decir a usted, nosotros podemos sentenciar muchísimas cosas, pero lo que hemos olvidado realmente en todo ese escenario estructural, y es el choque que en este momento, independiente, Lina conoce mi posición, independiente inclusive, por ejemplo, un tema frente a la JEP, ese es el choque que está teniendo la justicia restaurativa con relación a la justicia punitiva y con relación a un mal tránsito, porque fue un mal tránsito. Yo lo considero que fue un mal tránsito. Hice parte del proceso. Pasar del sistema penal acusatorio inquisitivo al penal acusatorio restaurativo. No, el otro, el que tenemos actualmente. El que está en este momento funcionando, el oral. Ah, ok. ¿Por qué? Porque inclusive nos quedamos cortos porque usted mismo lo dijo. Para un procedimiento judicial tenemos todo un sistema oral, pero automáticamente nos manda a todo un acervo de Pero escritos. estamos hablando solo de una parte del derecho, que es el punitivo. Claro. Entonces, pero no solo en el punitivo, sino que, vuelvo y repito, sí, está todo el andamiaje académico, institucional, legal, perfectamente codificado. La pregunta que yo quisiera, con base en lo que dije, y es donde quiero, no es para destruir, sino para abrir el debate, es: nosotros tenemos que volverle al derecho la virtud de la ciencia, y la virtud de la ciencia implica volver a pensar el ser humano. Por eso puse el ejemplo del cerdo, porque probablemente mañana vamos a tener que discutir, frente a toda esa estructura normativa, frente a toda esa visión académica, si el cerdo tiene o no tiene. ¿Quién lo está haciendo en este momento en Colombia? Me atrevería a decirlo sin temor a equivocarme, que lo hicieron las últimas 4 cortes constitucionales. Las últimas 4 cortes constitucionales anteriores a esta fueron mucho más ambiciosas en mirar el elemento de justicia en el contexto real social. Y por eso mi charla iba enfocada a eso. Nuestra visión de derecho, de ley, tiene que volver a mirar. Si usted me lo pregunta a mí, vuelvo y repito, respeto la visión del derecho, pero no podemos negarnos que nosotros funcionamos en una constitución política del 91 sobre una base normativa que todavía sigue siendo la base normativa de la Constitución del 86. Una pequeña interpelación. Lo que sucede es que cada ciencia tiene su objetivo y su finalidad en la sociedad. Entonces, si empezamos a hacer análisis profundo frente a cada ciencia, vamos a encontrar deficiencias. Pero también hay que tener en cuenta, y es bueno que el enfoque mire hacia allá también, ¿qué sería de la sociedad sin el derecho? ¿Qué sería de la sociedad sin los abogados? ¿Qué contribución social genera el derecho y los jurisconsultos frente a generar ese equilibrio social de justicia?
si no se existiera. Lógicamente hay falencias y lógicamente hay problemas de fondo, estructurales. Por ejemplo, usted tocó uno ahorita que es grave, y es que uno de los graves problemas que tenemos en la justicia colombiana es que hemos querido ciertos gomelitos que se van a estudiar a Europa o a Estados Unidos, ¿vale? Vienen creyendo que el mundo, que ellos tienen la realidad jurídica del mundo, y entonces implantan sistemas que no se adaptan a nuestra cultura y a nuestra forma de ver la justicia. Entonces, por ejemplo, el sistema que tenemos ahorita oral es una mala copia del sistema americano, y eso fue un grave error que se cometió porque no se vislumbró que el gringo es muy correcto a la hora de, por su forma de ser y por su forma cultural de ver la sociedad, es muy recto y trata poco de mentir. El colombiano utilizamos esa justicia fue para valernos de que los testigos los utilizamos no como gente pulcra, digna y que va a dar fe de lo que vio, de lo que sucedió, sino que con el fin de obtener beneficios, va y dice cualquier barbaridad de mentira y se lleva por delante al que se tenga que llevar. Entonces, eso tiene que ver con la parte cultural que tenemos, en la forma como los colombianos hemos crecido y como los colombianos hemos vivido y hemos interpretado la forma de que yo saco ventaja para mí, me importa si le hago daño al otro. Si con tal de hacer el daño me toca llevarme a 4 por delante, lo hago. Y no siento ningún remordimiento. No digo que sea generalizado el tema, pero sí es bastante cultural. Entonces, ese tipo de modelos mal copiados que implementamos acá no atienden a las realidades que tenemos. Lo mismo sucede con ciertos modelos jurídicos que hemos copiado de Europa. Sucede la misma situación. Allá funciona muy bien porque el sistema cultural de ellos, la idiosincrasia y todos sus temas, digamos que va más dirigido a esos comportamientos y no a nuestras realidades comportamentales en esta sociedad. Entonces, retomando el tema, ciertamente tenemos muchas cosas que mejorar como ciencia y como sociedad también, pero digamos que el derecho es una respuesta a una necesidad social que hay y que es una contribución muy grande la que hacemos los abogados, y una responsabilidad bastante alta la que tenemos, por ejemplo, en circunstancias como las que se están presentando ahorita con estos empalmes y estas cosas, donde si no hubiese una línea en el medio que pusiera como en justa causa a dos que creen tener la verdad, y que esa verdad es un mundo para cada cual, ahí aparece la justicia, ahí aparece el abogado y aparece el procurador diciendo, oh, esto se debe hacer de esta manera, busquemos una forma de hacer de manera concienzuda y pacífica una transición. Y ahí aparece el derecho. Y si el derecho no estuviera en esos momentos ahorita en la sociedad, aquí ya estaríamos en una guerra civil. Entonces yo sí creo que el derecho es fundamental para darle respuesta a una convivencia sana y pacífica dentro de la sociedad, y que es una de las ciencias más importantes al lado de sus honorables servidores de justicia y operadores de justicia como este humilde servidor. Por eso yo, y le doy la palabra, por eso yo pensaba en decirles, para mí es una ciencia. Y ese es un punto que se ha perdido de alguna u otra manera, es una ciencia. Sí, pues muchas gracias. La charla explicada desde su punto de vista, no solo como catedrático, sino como teólogo. Y quisiera uno tener todo el tiempo suficiente para ahondar esa filosofía, sin embargo, unos pequeños tips en cuanto a que tendríamos que remontarnos al principio para mirar cuál es nuestro pensamiento y hablar de ese egoísmo en cuanto a la justicia a que usted se refería. Y claro, se nos llevarían pero a muchos estudios y mucho tiempo. Esta charla, le agradezco mucho su presencia, porque de todas maneras es parte del grupo Colina que debimos presentarla. Desafortunadamente, como le digo, el tiempo no nos daría. Entiendo yo que de pronto también el doctor tiene algunos asuntos ahora con su agenda, etcétera. Y segundo,
Si nos remontamos allá a ese principio del ser humano cuando empezó a pensar y que nació ese egoísmo, pues no tendríamos que irnos tan allá porque a diario se nos presentan esas situaciones del egoísmo, la mentira, una serie de pensamientos, como decía el compañero, no importa llevarnos por delante al que sea con tal de yo hacer mis cosas, acciones de hecho, sin olvidarse y sin dejar de ser la persona individualmente como es. Ahora, usted no es que haya herido susceptibilidades a través de su charla como varias veces lo acotó, no exactamente, a pesar de que estamos dentro de un grupo donde la mayoría somos abogados y la entidad trata mucho del tema del derecho. Y el tema siendo la justicia, pues claro, nos llevaría mucho de discusión porque hay pensamientos individuales, etcétera, etcétera. Sin embargo, entonces, como, no tanto como por cerrar el tema ni porque nos esté echando, sino por el tiempo que no nos da, pero sí pensando, por ejemplo, en el tema de la justicia como justicia y no tanto desde el punto de vista de derecho o de las leyes como tal, porque de justicia se podría hablar desde varios tópicos, como usted lo expuso brevemente. Entonces, cuando encuentra uno que la justicia es el principio moral y el conjunto de normas y pautas que establecen el marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, su objetivo es autorizar, prohibir y permitir acciones específicas para mantener la armonía, garantizar el bien común y asegurar el respeto a los derechos humanos. De pronto no sea parte de su pensamiento filosófico o de pronto no esté usted de acuerdo con ello. Sin embargo, como pensando en el tema de nosotros, no exactamente de abogados, porque hay personas que aunque no son abogados, tratan a diario el tema y de pronto lo manejan mejor que uno, sino también en las relaciones personales, familiares y más en el contexto en que nos encontramos desde el punto de vista laboral. Si se tiene en cuenta que la justicia es un principio moral. ¿Qué opina su señoría? O si de pronto alguno de los compañeros quisiera de pronto tener una opinión muy breve, por cierto, pues podríamos hacerlo. Volver a la justicia, con base en lo que yo dije y con base en lo que planteó su compañero, implica, y por eso dejé para el final lo que le digo a los estudiantes, implica volver a lo que realmente nos hace humanos. ¿Y qué es lo que realmente nos hace humanos? Lo que el profesor Maturana, sociólogo chileno, dice, la capacidad de lenguajear. En otras palabras, la capacidad de hablar. Lo que usted tiene en su cabeza, y por eso dije que el egoísmo está en la cabeza del ser humano, es suyo, ni siquiera la psicología ni ninguna ciencia sabe lo que usted realmente está pensando. Volver a pensar en la justicia, en la capacidad de la construcción de la cohesión social, implica volver a hablar. El problema es que lo que no sabemos hacer es hablar. Hemos olvidado hablar. Ustedes están casi de mi misma edad, dirían los chinos hoy en día, adultos contemporáneos. Pero si nosotros, los que estamos en esta sala, no hemos sido capaces de hablar, la generación que viene es peor. Si yo tengo un novio o una novia en la generación actual, su hablar es que me bloquea en Facebook, Tinder, Grindr, todas las redes sociales y no me habla. No me habla. Mi abuela cuando me quería, mi abuela cuando me quería castigar se volvía igual que el televisor y el canal 3 de la época, sin imagen, sin sonido, pero sin imagen, o viceversa. Nosotros, para poder volver a construir esa moral o ese modelo, que por supuesto termina siendo toda una estructura normativa, implica volver a empezar a hablar. Nosotros no hemos
devuelto a ese escenario que es lo que realmente nos hace humanos. ¿Qué hemos estado perdiendo y qué se está perdiendo realmente para construir esa justicia? La capacidad de volver a hablar. Y de hablar y de debatir todos los temas. Debatirlos, no imponerlos. Por eso arranqué diciéndoles a ustedes, yo no vengo ni a adoctrinar, simplemente vengo a abrir el debate. ¿Por qué? Porque no sabemos hablar. Ustedes, igual que yo, y lo decía él, no pueden encontrarse con personas que vienen y testifican y lo enredan a uno. Él mismo lo dijo, yo hice parte del modelo, en su momento participé del proceso al sistema oral. Uno de los grandes errores del sistema oral nuestro vuelve y juega con relación al modelo mal copiado gringo, y es el jurado de conciencia. Quien emite una sentencia en Estados Unidos en un juicio oral no es el juez. El juez ratifica el jurado de conciencia. Y el jurado de conciencia es aquel que ha escuchado y ha interpretado. Nosotros no sabemos escuchar, no hemos sabido escuchar. Por eso estamos donde estamos parados hoy en Colombia. Claro, el modelo académico, jurídico, muy bien estructurado, porque mal haría yo en decir que no. Llevamos 500 años estructurando un modelo académico de derecho. Está muy bien estructurado. Pero no hemos hablado, no hemos discutido realmente ese modelo, no lo queremos discutir. Y cierro con una... Me encanta la televisión, aparte me encantan los libros. Por alguna razón hoy terminé canaleando en este streaming de Paramount y me encontré con una película sobre el voto femenino en Colombia. ¿Cómo surgió el voto femenino en Colombia? Creo que la película se llama Respetables Señores, una cosa así. Una película, no sé si alguno de ustedes la ha visto. ¿Y qué fue lo que más me llamó la atención de la película? Y lo tuve que discutir con mi papá y luego lo discutí con los libros. Voy a herir susceptibilidades, porque voy a ponerlo en mis palabras. La manera como Guillermo León Valencia trató a las mujeres de brutas en el debate para aprobar el voto femenino en Colombia. Y por supuesto digo la manera porque pues la vi justo en el contexto en el que la nieta del señor estaba de candidata presidencial. Sí, claro, estaba candidata, Paloma Valencia era la candidata de Guillermo León Valencia. El tema es que la película se quedó corta frente a la disertación que ese señor desde el punto de vista religioso, costumbrista, cultural del que yo les hablé aquí, se regó en prosa en el debate en el año 54 frente al voto femenino. Señor. No, entonces, la palabra, tenemos que volver a hablar para empezar a hablar de justicia. Eso, precisamente. Entonces, vuelvo y repito con mucho respeto a ustedes, debido al tiempo, pero entonces, si me permite, no tanto como colofón, sino como una enseñanza que en cuanto a mí me deja, en cuanto a que la charla, gracias por habernos acompañado, en cuanto a que debemos entonces volver a hablar y aprender a escuchar y no tanto a tomar la situación como me parezca solo a mí, esa situación de la justicia como tal, pensando en la balanza que todos nos imaginamos cuando de justicia se quiere hablar. Me disculpan, no sé cómo, digamos, decir que pensar en terminar y luego tomarnos un presente. Perdón, un momento que Marcela quiere opinar. Perdón. Entonces, esa enseñanza tan tremenda de volver a hablar el tema y hablarlo bien. Muchas gracias. Marcela. Yo quería hacer una pregunta. Cuando usted dice, sí, no sabemos hablar, no sabemos escuchar, también eso va conectado a que yo he sentido, ¿sí? Pues, de los años que no recordar el estado, pero he sentido y me da tristeza porque yo veo que estamos
cada vez más falta de empatía. Y lo veo en muchas cosas, en mi andar, cuando voy hacia mi casa, y entonces me dieron de susceptibilidades y digo, estamos falta de empatía, ¿sí? O sea, estamos en un mundo que cada día somos más empáticos a muchas cosas, en lo que pasa a nuestro alrededor, muchas veces somos empáticos en nuestra propia familia. Entonces, ¿no será que también el ser humano debemos empezar por ahí, por ser como más empáticos, para poder llegar a ese punto de poder hablar y poder escuchar? Porque si yo no tengo empatía, entonces siento que a veces vivimos en un mundo donde es así porque yo lo digo, ¿sí? Me da igual porque no me toca a mí, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a aprender a hablar y a escuchar si me falta esa empatía por las cosas, por lo que está pasando a mi alrededor, por lo que es el otro ser humano? No sé, quería... Marcela, no sabemos hablar. Y no sabemos hablar hasta el punto de que, mire, un debate interesante. En una cátedra que yo dictaba hicimos un debate sobre aborto. Y un estudiante sacó la Biblia. Y a la mitad del debate una estudiante femenina, por supuesto, se volteó y le dijo, es que usted no tuvo que abortar como yo. No solo saque la Biblia. Y yo quisiera dejar ese nuevo mensaje aquí. Cuando digo que no sabemos hablar, es eso. Cuando digo que no sabemos hablar, y pues aquí no lo puse, pero lo podemos poner. La mitad de mis estudiantes se consideran ahora progres y pro vida. Y defienden la vida, y defienden la vida, y la vida para acá, y la vida para allá. Y es cuando yo les digo, y cuando agarran el ladrón en Transmilenio y lo agarran a paloterapia, ¿dónde se queda su discurso pro vida? Paloterapia. Y todos son amigos de la palote, ¿verdad? Y por ahí es donde tenemos que volver también a empezar a pensar la justicia. ¿Por qué? Porque el no sabemos hablar es que un discurso muy lindo, una imposición egoísta de mi discurso, y unos hechos y una realidad totalmente opuesta. Y su merced lo decía, no, Europa tiene otra cultura, otra costumbre, Estados Unidos tiene otra cultura, otra costumbre. Y cierro con esto para no cansarlos. Le digo a los estudiantes, ¿saben por qué se cuela la gente en Transmilenio? Porque yo vengo de una generación donde al chino le decía, pásese por debajo de la registradora. Y no estoy justificando el colado en el Transmilenio. Volver a entender la sociedad, volver a entender la justicia, es volver a entender qué somos. Yo solo quiero que hagan ese ejercicio. Si ustedes o yo no fuimos fruto de una generación a la que muchas personas le dijeron, pásese por debajo de la registradora. Tal vez porque no había plata, tal vez porque... Pero ¿será que no hemos hecho cultura el colado? Entonces, volver a hablar es volver a mirar todo el contexto social que nos agrupa. Por eso dije, para mí, la justicia son las leyes que cohesionan una sociedad. Por eso no concibo el concepto propiamente de derecho, porque para mí el concepto de derecho desde el punto de vista teológico, desde el punto filosófico y desde el punto politológico, sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, si cogemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos en sus 30, un artículo sin sumar, alguien que me corrija cuántos son en este momento. Si cogemos esos 30 artículos a la luz de las constituciones, de las leyes a nivel mundial, nos vamos a encontrar que todos los países que tienen derecho, de alguna u otra manera, violan la tercera parte de esos derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Entonces empecemos por hablar de qué son las leyes con las que queremos cohesionar al ser humano. Hablarlas, porque no las hemos hablado. Y no las hemos hablado hasta el punto, vuelvo y repito, yo me acabo de ir de un edificio. ¿Por qué? Lina me va a matar, pero pues que me mate.
el 70% de los que viven en el edificio fuman marihuana. Ah, pensé que no hablaban. No, aparte de que no hablan, fuman marihuana. Y cuando uno va a discutir el tema de la marihuana se ponen bravos. Y yo soy respetuoso del libre desarrollo de la personalidad, yo soy respetuoso del libre, pero tenemos que entrar a analizar. Ahí nos llevaríamos a otro escenario que es lo íntimo, lo privado y lo público, por eso sería otro debate. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Al profe, buenos días. Realmente agradecer la visita suya por intermedio de Lina y de Carlos. Interesante la conversación, pero mire qué importante, y quería yo hacer esta reflexión para ustedes. Y que teníamos una conversación pendiente, y yo creo que la frase, y ya ustedes lo van a analizar. ¿Recuerda cuando dijimos vamos al agrado que yo iba a decir algo? ¿Se acuerdan que yo iba a decir algo? Pero mire qué importante. Falta de comunicación. Falta de hablar entre nosotros mismos. Y qué bueno esta conversación. Llegó perfecta. Falta de hablar entre nosotros. Solo les dejo esa inquietud a ustedes. Muchas gracias. Si me permiten una aclaración, perdón, si me permiten una aclaración, la doctora Connie también hizo parte del grupo, y la doctora Maribel. Muchas gracias por su... No, gracias a ustedes, qué pena haberlos incomodado. No, muy interesante la conversación. Marcela, yo Pero mira que yo estaba leyendo... Una buena sacudida. Jarito. Mira que yo estaba leyendo este Carlos. libro. Ay, perdón, me atravesé. Es un buena. Marcela no hizo visita en la militar. Gracias. Ahora podemos participar de música. Mira que yo estaba leyendo este libro. Escuchemos al doctor que va, no nos apasiona allí. Mira que yo estaba leyendo este libro y se llama El crimen y el castigo. De Dostoyevski. Ah, bueno. Y el castigo finalmente... ¿Fue el libro? ¿No? Crimen y castigo. Ese libro muy interesante. Y el castigo está en la mente. Más que por encima de cualquier cosa. Dice su señoría en la mente el castigo. El castigo es mental. Y es el más fuerte de todos. No hay castigo más fuerte que el mental. Porque finalmente usted no puede estar tranquilo. La tranquilidad. Por eso dije yo que el adagio popular oriental es claro. El peor castigo para el culpable es nunca ser absuelto por su propia conciencia. El problema es que la conciencia también es traicionera, porque nosotros terminamos justificando inclusive lo que hicimos mal. Pero independientemente que usted lo justifique, va a estar en la conciencia lo mal que usted hizo. Está en la conciencia. Y usted puede ser, hablemos, y es que este lo dice, finalmente no dice, pero yo creo que fue él el que cometió el delito. Pero realmente lo pueden castigar a muchos años de prisión, muchos años de castigo, pero el mental no lo pueden superar. Y es que la mente, ese poder que tiene la mente, Dios mío. Usted hace algo mal y una vez la mente comienza a maquinar. Por eso, ya que hablemos teológicamente, por eso a mí me gustó la disertación de Francisco, cuando le dijo a los curas, dejen de convertirse en inquisitivos en un confesionario frente a las mujeres que abortan, porque ustedes nunca van a poder entender lo que realmente esa mujer sufre en su conciencia. Y pueden mandarla a rezar 20.000 rosarios. Pero aparte de que la mandan a rezar 20.000 rosarios, ustedes ayudan a echarle sal a la herida. Claro. O sea, es que la conciencia es tenaz. Y todos tenemos muchas cosas en la conciencia que no nos dejará tranquilo, Y eso no lo va a superar ningún otro castigo. Pero muy interesante la conversación, profe. Muchas gracias por haber venido a compartir con nosotros este espacio de conversatorio ético para nosotros. Al grupo, gracias por la merienda, y qué bueno estos espacios realmente que confortan. Y realmente lo que buscamos también con estos espacios, fuera de que la entidad es la que promueve estos espacios, qué importante nosotros también como grupo llevarlo a la práctica. ¿Sí? Como grupo.
yo siempre desde el primer día que llegué como coordinador de este grupo les dije, yo no quiero personas perfectas y no busco que ustedes sean los mejores amigos, pero sí busco que sea un grupo en el medio laboral que nos entendamos. Y esa es la invitación que vuelvo y hago. Y fue perfecta la conversación cuando hablamos de saber hablar y saber escuchar. A ustedes muchas gracias. Voy a hacer una cuña. Y yo, sabiendo hablar, yo sí quiero que ustedes lean este libro. ¿Cuál? De mi profesor Hernando Gómez Bondilla. ¿Fernando Gómez? Sí. Ok. Cuando le digo que lo lean, porque el tipo está diciendo, el problema de Colombia es que lo que se nos viene es que si no sabemos hablar, este barco se nos hunde. Y allá, más allá de las tendencias políticas que cada uno de nosotros podemos tener, hay algo que dice Hernando Gómez Buendía en su libro académicamente, y yo lo digo desde el punto de vista de una charla política con 4 senadores hace como 6 en diciembre, y es independiente de las tendencias. Lo que dejó claro estos 4 años de gobierno es que hay cosas que hay que discutir, de verdad. Luego repito, independiente de las Posiciones políticas. posiciones políticas. Muchas gracias. ¿Quién fue a quien nombraron como canciller? Un señor Bula. Ah, es Bula. Acaban de nombrarlo, sí. Muchas gracias. Hombre, pues, cortados. Encantado. No, a sus órdenes. Sí. Gracias. Encantado. Necesito, nos le colamos aquí 2 minutos mientras Carito. No, tranquilo, tranquilo. termina de- No, así está bien. No, perfectamente, que bien, gracias. Sí, yo comí pan de yuca. Ah, ok, tiene La mejor manera de recordar es compartir. No, ya. No, así, sí. ¿Y usted también es abogado? ¿Yo? Sí, señor, sí, señor. ¿Por qué la cogió? ¿Por ¿De lo que, dónde? por lo que dije el lenguaje? ¿De dónde? ¿Nacimiento o Nacimiento y Acá. formación. Santo Tomás de Aquino? En la escuela más antigua. Sí, Para mí sí es la más antigua. sí, 1580. Bueno, sí, claro. ¿Cierto Para que mí sí? la prim- Según para lo que su mí- merced me enseñó, para por mí allá la en primera 1810, escuela de derecho del país. pero esa, de mi papá. Que la trajeron los católicos. La iglesia católica fue la que promovió el Sí, derecho. y no solo promovieron asuntos teológicos, promovieron precisamente la protección de los indígenas que habitaban este territorio, las comunidades afrodescendientes, toda la historia de Bartolomé, en diálogo con Ludwig Wittgenstein, allá vamos. Lo que pasa es que el siglo XIX opacó la Santo Tomás sobre la base de la construcción del Colegio Mayor de Rosario. Sí, eso se disolvió ahí. Pero por- la escuela real de derecho Santo Tomás. es la escuela de la Santo Tomás. Y hoy estamos celebrando lo de nuestro milagro con la Virgen de Chiquinquirá y están todos allá, pues Que son dominicos casualmente todos. anoche hicieron allá la actividad de la Virgen de Chinquirá. ¿Cuándo vas a hacer? ¿Ah? Sí, ¿De qué parte? de la Victoria, Boyacá. Chiquinquirá, mano izquierda, zona... ¿De Sí. dónde es, Doc? De bien adentro de acá, ¿De dónde? del Huicán. Huical. Sí. No, y muy atinado porque encontré 4 competencias comportamentales dentro del manual que hablan precisamente de la gestión de la justicia a través de medios de comunicación. Muchas gracias. De Huicán. Yo fui allá una vez, cuando estaba... Yo fui alcalde de la Victoria. Hace 20 años estaba de alcalde. Y fui por allá a una actividad que nos invitó el gobernador Londoño en ese tiempo. Mi primo hermano fue gobernador después de Montoño. José Rosso Millán. José Rosso después me nombra otra vez alcalde, porque suspendieron al que estaba y por mi buena gestión y por buen trabajo, por allá le contaron y él me llama y me dice, ¿quiere volverse? Yo estaba estudiando en ese entonces y me devolví con Rosso Millán. Volver a hablar sobre la justicia.
Es lo que le decía la papa caliente del juez que le acaban de meter la demanda para suspender este puente. ¿Por qué? Porque en la lógica el juez puede decir que sí lo suspende porque el país es un país secular y no puede haber un puente religioso. El tema es que le toca agarrarse de todo un acervo sociocultural religioso, porque donde tumba el puente, tumba todos los festivos en Colombia. Sí, porque la mayoría de ¿Todos puentes, son religiosos? los que son, por decir algo, No, yo lo que no, pero todos son religiosos. los puentes de los lunes, todos son religiosos. Ley 51, creo que Sí, no por sé eso qué yo va. Por eso no le Perfecto. quise. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del andamiaje jurídico, el puente hay que tumbarlo. Sí, claro. O sea, el puente hay que tumbarlo porque la constitución política establece que esto es un país secular y es una ley confesional después de una constitución secular. El problema es que si el juez se atreve a fallar en fondo legal y no en fondo interpretativo cultural, puede desplomar todo el sistema turístico y de puentes festivos en colombianos. Colombia. Porque sí, que todos son de motivo religioso. Doctor, Por a sus paisano, órdenes. no. Me alegra Bienvenido verlo. por acá Gracias. cuantas veces quiera. No, muchas gracias, qué pena. Sí. Feliz día. Bueno. Permiso, jefe. ¿Y va a seguir a Huicán, no? Hace 30 años no, Ah, ya por no es. razones de seguridad. ¿Sí? Sí. No, es que ya sí está Yo completo. fui director de la academia. Se preguntará, ¿y estos dos cómo? Sí, sí, no, Dos aristas no, distintas. y allá el tema sí es un tema complejo por el ELN. Oye, a mi hermano hace 8 meses se le acercaron la camioneta y dijo que se fue. Sí, el tema de seguridad sí está muy complejo por esa zona. Listo. Permiso, jefe, gracias. Los chicos los están dejando, entonces dejarlos por acá. Perdón, Marcelo. Ya le grabó. ¿Quién tiró esto? Ina, No sé quién es ese celular. ¿por qué me lo tira así? Pues no se lo tiré y se lo puse.